La neumonía intrahospitalaria se refiere a una infección pulmonar adquirida durante la estadía en un hospital o un centro de atención médica. Es causada generalmente por bacterias resistentes a los antibióticos y afecta a pacientes con enfermedades subyacentes o debilitados. Es una condición grave que requiere un tratamiento médico inmediato para prevenir complicaciones y mejorar los resultados clínicos. En el año 1875, el médico británico Sir William Osler identificó los primeros casos de neumonía adquirida en el hospital. Ese descubrimiento marcó el inicio de la comprensión de una enfermedad que, paradójicamente, se desarrollaba en el entorno destinado a la cura. Tratamientos iniciales. En aquellos tiempos los tratamientos eran limitados y la falta de antibióticos eficaces hacía que la neumonía intrahospitalaria fuera una amenaza aún mayor, y las medidas higiénicas y de aislamientos eran los principales recursos para combatir su propagación. Evolución de los tratamientos. A medida que avanzó la medicina, los antibióticos revolucionaron el tratamiento de la neumonía intrahospitalaria. Sin embargo, el desafío persiste debido a la adaptación de las bacterias a estos fármacos. La investigación constante busca nuevas estrategias para poder combatir esta enfermedad. Desde protocolos estrictos de higiene hasta tecnologías innovadoras, descubriremos cómo las instituciones de salud modernas están abordando la neumonía intrahospitalaria. La prevención y el monitoreo constante se han vuelto cruciales en la lucha contra esta amenaza invisible. Mito: la neumonía intrahospitalaria solo ocurre en hospitales antiguos y pocos limpios. Aunque es cierto que la presencia de instalaciones antiguas y la falta de medidas de higiene adecuadas pueden aumentar el riesgo de neumonía intrahospitalaria, esa puede ocurrir en cualquier tipo de hospital, incluso en hospitales con altos estándares de limpieza y nuevos. La neumonía intrahospitalaria solo afecta a personas mayores. Si bien las personas mayores son más propensas a desarrollar la neumonía intrahospitalaria debido a que su sistema inmunológico se encuentra debilitado, también puede verse afectadas personas de cualquier edad que se encuentren hospitalizados. La neumonía intrahospitalaria es siempre causada por bacterias resistentes a los antibióticos. Aunque es cierto que las bacterias resistentes a los antibióticos pueden causar neumonía intrahospitalaria, también pueden ser causadas por bacterias no resistentes y otros patógenos como virus y hongos. Realidades. La neumonía intrahospitalaria es una infección pulmonar adquirida durante la hospitalización. Este tipo de neumonía se desarrolla al menos 48 horas después de la admisión al hospital y no estaba presente al momento del ingreso. 2. Las personas que requieren ventilación mecánica aumentan el riesgo de infección debido a la introducción de bacterias y otros patógenos en los pulmones a través del tubo endotraqueal. 3. La higiene adecuada y las medidas de control de infecciones pueden ayudar a prevenir la neumonía intrahospitalaria. La adopción de práctica de higiene adecuada, como el lavado de manos regular, el uso de protección personal y limpieza y desinfección adecuada a las instalaciones, puede ayudar a prevenir la propagación de patógenos y reducir el riesgo de neumonía intrahospitalaria. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en pacientes con neumonías intrahospitalarias? Eh, bueno, las neumonías intrahospitalarias, algunos vienen siendo, por ejemplo, tos, dificultad respiratoria, que puede ser por así acompañada con fiebre. Algunos cambios dependiendo de la gente, pueden ser bacterianos, virus, hongos, y la presentación clínica pues puede variar. Acompañada, por ejemplo, en algunos sibilancias, en otros estertores, obviamente dependiendo si son niños o adultos, algunos son más predominantes, por ejemplo, los estertores, que en comparación con los niños.
Ok, ¿cómo se llega al diagnóstico clínico de que un paciente tiene neumonía intrahospitalaria? Para empezar, el paciente se supone que no debió haber tenido ninguna dificultad respiratoria antes de su ingreso. O sea, es un paciente que llegó por otro evento y posteriormente en su estancia debió haber tenido los síntomas de dificultad respiratoria, tos, expectoración, estertorosibilancia. Entonces quiere decir que sí lo obtuvo durante su estancia. Entonces es muy importante desde su ingreso hacerle su buena historia clínica para ver si él no ya tenía una enfermedad respiratoria de la comunidad. Si ya lo tuvo, entonces ya no es intrahospitalaria, quiere decir que el sujeto ya venía así. Entonces, la anamnesis en el ingreso es como la parte fundamental para saber si lo obtuvo en el hospital o no. Ok, ¿y cuál es el tratamiento para un paciente que presenta neumonía intrahospitalaria? Volvemos al mismo punto, habría que buscar cuál es el agente. En la mayoría, si es de origen bacteriano, pues obviamente algún antibiótico. Una cefalosporina de amplio espectro, los grupos de penicilinas de primera elección que nos dicen que es de práctica clínica. Dependiendo de la presentación, a lo mejor un broncodilatador, por ejemplo, un mucolítico que nos ayuda a expectoraciones. Y bueno, algún antitoxígeno que pudiera presentarse por la actividad infecciosa. Bueno, uno de los principales factores de riesgo son personas inmunocomprometidas. La edad es un factor de riesgo, generalmente adultos mayores de 65 años presentan un factor de riesgo. Las comorbilidades, pacientes con diabetes, hipertensión, uno de los principales factores de riesgo para la neumonía intrahospitalaria es la colocación de un tubo endotraqueal, una vía respiratoria. Al final de cuentas, pues es un instrumento extraño en el cuerpo que puede desencadenar una reacción inflamatoria y una neumonía. Ok. Bueno, situaciones que podrían ocasionar una neumonía intrahospitalaria podría ser, como ya mencionaron, la colocación de un tubo endotraqueal por tiempos prolongados, porque esto propicia a que se acumulen microorganismos y entren directamente a la vía respiratoria, sin que haya esta barrera que nos va como a proteger, a cubrir, siendo como un bloque para que no traspasen. Otro factor de riesgo podría ser la deficiente higiene o el conocimiento de los tiempos de limpieza que se tiene que tener un médico cuando atiende a un paciente. Por ejemplo, se sabe que te tienes que limpiar las manos antes y después de tocar al paciente, antes y después de examinarlo, pero todavía hay más tiempos en los que tenemos que hacerlo, antes y después de haberlo de acercarnos al paciente, antes y después, o sea, antes de tocar, si tocaste algún fluido, sangre, lo que sea, tienes que lavarte. Si también vas a hacer, vas a tener contacto con la maquinaria, hay que lavar las manos. A veces el problema es que no se conoce como por completo todo lo que se debe de hacer para mantener una higiene adecuada. Entonces eso puede propiciar a que ciertas personas que estén inmunocomprometidas o que llevan un tiempo prolongado con ciertos medicamentos como son los corticoides puedan llegar a presentar una neumonía. Y como ya mencionaron, igual las comorbilidades como tal, cualquier enfermedad que pueda tener una inmunodeficiencia, no necesariamente solo el VIH, también puede ser la diabetes, puede ser una persona con obesidad o con desnutrición, por poner algunos ejemplos. Las edades de riesgo, adultos mayores de 65 y niños menores de 5 años vienen siendo los grupos etarios con mayor riesgo a poder padecer esta enfermedad. Las neumonías asociadas a cuidados de la salud tienen una incidencia y una importancia por cuanto las unidades hospitalarias siempre están en constante movimiento. Uno de los factores determinantes, a diferencia de la neumonía adquirida en la comunidad, es que la gran mayoría de los pacientes que ingresan a una unidad hospitalaria tienen cierto grado de inmunocompromiso. No hablamos de una inmunodepresión como la del VIH, sino por aquellos factores que pueden ser crónico-degenerativos, como las que tienen mayor incidencia en la población general, como son diabetes mellitus, hipertensión, que ocasionan estados proinflamatorios perpetuos. Además de esto, vamos a tener pacientes, sobre todo en el estado de Tabasco, con
traumatismos en diferentes niveles que condicionan un compromiso inmunitario bastante importante. El adquirir una infección respiratoria intrahospitalaria tiene que ver mucho también con los cuidados y el tiempo de hospitalización del paciente. También depende del tipo de hospitalización y del tipo de patología que requirió la hospitalización, siendo estas aquellas asociadas a complicaciones propias de diabetes mellitus o hipertensión, que en algún momento van a requerir de un manejo avanzado de la vía aérea. Aquellos pacientes con politraumatismo, sobre todo con traumatismo craneoencefálico moderado a severo, que pueden llegar a requerir aseguramiento de la vía aérea de forma avanzada, es decir, intubación orotraqueal y manejo de ventilación mecánica. Los agentes etiológicos más importantes, sobre todo en el medio hospitalario, encontramos una gran prevalencia de Klebsiella pneumoniae, de Salmonella typhi y de algunos otros gram negativos, como pueden ser Acinetobacter, Citrobacter y algunas otras especies que podríamos considerar hasta cierto punto raras dentro del medio hospitalario. Estas por lo regular están asociadas al uso prolongado de mecanismos de vía aérea avanzada, sobre todo en aquellos pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos y que tienen tiempos de evolución de hospitalización muy largos. Así encontramos que la gran mayoría de estos pacientes son pacientes que son sometidos a procedimientos mayores como cirugías, incluso pacientes quemados que requieren un manejo en una unidad de quemados o una unidad de terapia intensiva y que van a requerir de un apoyo ventilatorio mecánico. El hecho de estar hospitalizado, no independientemente de la enfermedad que propició la hospitalización, provoca un cierto daño o una agresión al cuerpo que también se traduce en un cierto compromiso inmunitario. Esto predispone no solamente por el hecho de la injuria, sino también por los tratamientos que se utilizan, sobre todo aquellos que están muy frecuentemente pautados con antibiótico-terapia y sobre todo con antibióticos de amplio espectro. Esto provoca una resistencia bacteriana, sobre todo en aquellas especies, podríamos mencionar como Acinetobacter, como Citrobacter, como Klebsiella, las cuales contaminan el álbum bronquial y se vuelven contaminaciones bastante difíciles de controlar. Una de las medidas más importantes para poder controlar la incidencia de la neumonía hospitalaria o la neumonía asociada a cuidados de la salud es precisamente responsabilidad del personal de salud en reducir los tiempos de hospitalización de los pacientes, tratando de manejar estos a manera controlada, ya sea por programación o reducir el tiempo que estos necesitan pasar en el hospital. También se puede reducir el tiempo que estos van a ocupar una terapia de apoyo mecánico ventilatorio, ya que esta es la que tiene la mayor incidencia. Se puede también controlar vigilando sobre todo los cultivos en aquellos pacientes que sospechamos contaminaciones bacterianas para poder dirigir una terapia antibiótica y reducir así el riesgo de una infección por aquellos microorganismos multiresistentes. Uno de los factores pronósticos es precisamente la antibiótico-terapia, el tiempo de evolución y sobre todo el tiempo de uso del apoyo ventilatorio mecánico en sus diferentes grados. La mejor forma de evitar una neumonía es precisamente prevenir la hospitalización o prevenir el tiempo prolongado de hospitalización del paciente, sobre todo si el paciente no requiere de una hospitalización o no requiere de una vía aérea avanzada.